Oportunidad de saludar. Qué hermosa reunión estamos teniendo, cantando villancicos y canciones que hablan del objetivo central de esta reunión, ¿no? Que no debe ser solamente alrededor del 25 de diciembre, sino que debería ser cada día de nuestra vida, ¿no? Recordar al Señor, ¿no? Que es el objetivo de esta reunión, el centro de la reunión. Y no solamente debe ser el centro de la reunión, sino debe ser el centro de nuestra vida. Y los invito a leer un capítulo 3 de Colosenses, una hermosa carta de Pablo a los habitantes de Colosas, y que nos habla de la posición que tenemos como creyentes establecida por la gracia del Señor Jesús, la gracia reflejada en su vida. Es un tema, para aquellos que tenemos años de vida cristiana, recontra conocido, pero es fundamental tenerlo claro. El Señor murió por nosotros, lo sabemos desde que recibimos a Cristo, pero Él dijo, haced esto en memoria de mí hasta que vuelva, porque sabe que somos inconstantes. Aquellos que estudiaron matemáticas saben lo que es la sinusoide, ¿no? Es una parábola así que sube y que baja, que sube y que baja. El Señor nos conoce y sabe que somos inconstantes. Nuestra vida, mi vida, el primero, somos así. Tenemos momentos que estamos allá arriba y de repente estamos en el tercer subsuelo. Somos así. Por eso el Señor les dijo a los judíos, cuando le daba la ley, dijo, escríbela en tu frente, tenla en tu corazón, en los dinteles de tu puerta, que la veas al entrar, al salir, porque sabe el Señor lo que somos. Él nos creó, ¿no? Y sabe que en el lugar de elegirlo a Él, que nos diseñó a imagen misma de su sustancia, a la imagen de Dios, Él quiso hacer algo semejante a Él y nosotros elegimos pecar. Y bueno, dice acá el apóstol Pablo 3:1 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué resumen tremendo que hace Pablo en estos 3 versículos, ¿no? El Señor Jesús murió, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, abogando por vos y por mí. Cada vez que pecamos, como dice Juan, si pecamos, nos arrepentimos, abogado tenemos en Jesucristo. Y Él le dice al Padre, yo morí por Él. Acá están mis marcas. Yo derramé la sangre, derramé mi vida por este pecado que te está confesando y restablecemos la comunión con el Padre. Él está sentado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y nos da la esperanza que tenemos. El 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando venga en la segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no vamos a tener este cuerpo deteriorado por el pecado que se va desgastando día a día. Ya no vamos a tener un cuerpo con enfermedades, con dolores, con sufrimientos. Estaremos manifestados como Él. Restaurará la gloria que Él diseñó, ese poema que fue nuestra creación, que nos hizo a cada uno con identidades diferentes, que no hay uno solo igual a otro. Tenemos características propias cada uno, únicas. Somos hijos de un Dios maravilloso, inventivo. Muchos dicen que es aburrida la vida cristiana. Dios no es para nada aburrido. Tiene la mayor diversidad que hay en el mundo. Él hizo a todos distintos, con una característica distinta. Y el hombre se empecina
en querer hacer a todos iguales. ¿Se acuerda la idea de Hitler de hacer el hombre perfecto, todos iguales? Y la moda también. Y cuando somos adolescentes nos queremos parecer al influencer o al otro y querer ser todos iguales cuando Dios nos hizo únicos. Nos queremos uniformar. Y la única forma que debemos tomar es la del diseño que Él nos dio, que es ser semejantes a Él. Algo parecido a su gloria. Jamás seríamos como Dios, ¿no? Porque nadie es como Dios. Pero algo semejante a lo que Él quiso para nuestra vida. Y en primer lugar podemos leer en el 3.3, que lo salté a propósito, una posición, dijimos, como creyentes, que somos, dice acá, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El domingo pasado los chicos todos fueron bautizados, los que tomaron la decisión de dar testimonio, y al ser sumergidos es como identificarse con la muerte de Cristo. Murieron. Habieron muerto, dice acá Pablo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos muertos en Cristo. Esa es la posición que tenemos. Estamos muertos con su muerte. O sea, con la muerte de Él pagó nuestra deuda. Qué hermoso es esto. Pero hay algo que debemos hacer nosotros. Eso lo hizo el Señor por nosotros. Y por gracia lo tenemos. No por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Y podemos leer en el 3.5, ahí nomás. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nombra un montón de pecados terribles, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivía en ella. Nosotros éramos así. En otro tiempo. Debemos dejar, dice, hacer morir. Como murió el Señor por nosotros, desde que recibimos a Cristo debemos hacer morir todos esos impulsos que vienen de la antigua naturaleza que está. Ahora lo vamos a ver. Nuestra alma está muerta en Cristo, pero nuestro cuerpo tiene los instintos de la herencia adánica que tenemos del pecado del Edén. Y no nos podemos evitar eso. Sí lo podemos minimizar haciendo una vida como Cristo quiere. Y podemos leer también en cuanto a hacer morir Gálatas 5:24. ¿Qué dice acá Pablo? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso lo tenemos ahí, a una mano, pero muchas veces somos derrotados. Es como que el viejo hombre, en lugar de estar muerto con Cristo, sale y revive y quiere hacer de las suyas, ¿no? Cada uno tiene una debilidad, un problema, un pecado que es más afín a uno. De la misma manera que Dios nos creó distintos, Satanás trata de perjudicarnos en alguna área que somos más afines y nos tienta, nos hace pecar, ¿no? A nuestra concupiscencia, como dice la palabra, y eso nos lleva a pecar. Por eso debemos, como dice ahí, hacer morir. Y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Somos muertos en Cristo posicionalmente, ya lo tenemos espiritualmente, pero en nuestra vida diaria debemos hacer morir todas las cosas que traíamos antes, toda nuestra antigua manera de vivir. Y como dice Pablo, no conformarnos al mundo, porque ahí está el problema. Cuando queremos ser como los del mundo,
hacemos los pecados de los que están en el mundo, aunque no querramos. Evitando esas cosas, vamos a tener una vida victoriosa. En segundo lugar, podemos leer el 3.9 de Colosenses. 3.9. Y sigue en ese párrafo tan tremendo, ese resumen que hace Pablo, y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos despojamos del viejo hombre cuando Cristo murió, cuando le recibimos, cuando fuimos sumergidos en el agua del bautismo, reflejamos que morimos y nos despojamos del viejo hombre, por eso somos nuevos, somos una nueva criatura, ¿no? Y en Efesios 4.24 podemos leer: Efesios 4.24, hoy vamos a leer muchos versículos porque esto es básico y para que vean que no es una cosa que se me ocurrió a mí o se le ocurrió a Osvaldo o a Rubén, es algo que el Señor nos manda, ¿no? Es doctrina pura y básica. Efesios 4.24 dice: vamos a leer desde el 22, porque dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué desafío, ¿no? Despojarnos de todas esas cosas que veníamos haciendo, pero de taquito, ¿no? Con todo momento, sin pensarlo, porque sí, porque nos gustaba pecar, porque Satanás te pone esos 5 segundos de lo lindo y después te acusa y te acusa y te acusa. Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Eso es lo que pasa cada vez que cedemos ante la tentación, ¿no? Esos 5 segundos, qué lindo es esto, y después la derrota y la acusación, porque Satanás es el acusador. Nos marca: mirá cómo te equivocaste, mirá cómo te equivocaste. Y vos decís que sos hijo de Dios. Y vos vas a los vecinos le vas a decir que sos distinto, le vas a mostrar que sos otra cosa. Mirá qué basura que sos. Así te hace sentir Satanás. Por eso debemos agarrarnos de eso que ya tenemos. Porque Cristo ya murió, ya nos pagó nuestra culpa, ya nos dio una vida nueva, debemos tomarla, ¿no? Y acá es un comentario Scofield y dice: el nuevo hombre es aquel que ha sido regenerado a distinción del viejo hombre, la nueva vida, ¿no? Y dice: y es nuevo. No es remendado como un zapato cuando llevamos al zapatero. Es nuevo. El otro murió. Por eso fuimos sepultados y reflejamos en el bautismo la inmersión. Por eso nos bautizamos por aspersión. Simbolizamos la muerte, que es por inmersión. Completamente tapados por el agua simboliza que morimos juntamente con Cristo. Pero resucitamos, salimos de ahí, como Cristo resucitó el tercer día. Y eso nos da la esperanza que un día va a volver, como leímos, y nos va a resucitar a una nueva vida, un nuevo cuerpo ya, sin falencias, similar como a Él lo diseñó cuando nos pensó. Y dice, en el sentido de ya un participante de la naturaleza y vida divina. Y en ninguna manera el viejo hombre es reformado o mejorado. Somos nuevos, no reformados, no remendados, no mejorados, nuevo. El Señor hace las cosas nuevas. ¿Se acuerdan cuando tomó, y con edad, ¿no? Con madurez? Cuando hizo el vino, tomó agua y después sacó el mejor vino que podía haber.
El maestresala decía, pero ¿cómo? ¿Guardaron el mejor vino para lo último cuando ya están todos borrachos y no distinguen nada? Le dan el mejor vino. El Señor hace así. Los que llevaron las tinajas no podían entender cómo le habían dado agua y Él lo convirtió en el mejor vino. Se salteó todo. Es lo que los científicos no entienden, ¿no? Los científicos quieren ahora sacar el Big Bang, quieren demostrar lo que Cristo hizo con su palabra. El Big Bang, claro que existió el Big Bang. El Big Bang fue cuando dijo, hágase la luz y se hizo la luz, hágase todo lo que hizo con su palabra. Ese es el Big Bang. En una palabra, la explosión de la creación de Dios. No es que explotó y se cayó todo así. No, Dios hace las cosas perfectas porque es el creador, es eterno. Él diseñó todo y lo hace porque sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Es el creador del universo. Y Gálatas 2:20, que todos los conocemos, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. El viejo hombre murió. Ya no vivo, vive Cristo en mí. Eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer morir al viejo hombre para que Cristo viva en nosotros, lo que Él quiere. En tercer lugar, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5:5. Vamos a leer desde el 4. Acá Pablo en el capítulo 5 está hablando de la conducta modelo, ¿no? que debemos tener, que tenemos, ¿no? Dice en el 5:4 de 1 Tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos luz, porque tenemos la luz. Recibimos a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me recibe no andará en tinieblas. Es la diferencia que hay entre andar sin Cristo y andar con Cristo. Una pequeña luz si lo tenemos arrinconado, pero si lo dejamos vivir plenamente nuestra vida, vamos a dar mucha luz y vamos a beneficiar a todos los que nos rodean. Con eso que no es nuestro, sino que es de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios. El Señor siempre nos da para que seamos de bendición. Todo lo que tenemos es de Él y es para bendecir a los demás, tanto sean las bendiciones materiales como las bendiciones espirituales. Lo que por su gracia nos permite hacer con el don que a cada uno nos dio es para bendecir a los demás, no para esconderlo, no para compararnos, no para creernos más que el hermano, no para creernos superiores, sino para servir a los demás. Ninguno tenga de sí más alto concepto que el que deba tener, dice Pablo. Y eso siempre lo debemos tener porque somos muy propensos a creernos las cosas que hacemos. El Señor nos da algo y enseguida nos creemos que somos algo. Y todo es por su gracia. Y Efesios 5:8 dice, habíamos hablado de que somos luz, pero debemos brillar como luces. Y dice, vamos a leer desde el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos fue dado por gracia conforme a la medida del don de Cristo, de lo que Cristo nos quiso regalar a nosotros. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva... Perdón, ese no era. Pero es muy importante eso, ¿no? Es importantísimo. El Espíritu me mandó ahí. Perdón, pero esto es importantísimo. Nos dio a cada uno conforme a la medida del don de Cristo.
Y pensar que muchas veces nos creemos que somos pobres espiritualmente porque no agarramos lo que ya tenemos. Lo tenemos acá, lo tenemos acá. Está a una oración de distancia. Y ni siquiera nos podemos tomar 3 minutos o un segundo como hizo Nehemías cuando fue a hablar al rey para pedir por su pueblo y Dios le contestó en una oración instantánea. El Señor nos da todo porque ya lo tenemos, ya somos herederos, tenemos que vivirlo. Y ahora sí vamos al 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Somos luz, pero a veces andamos en tinieblas, a pesar de que somos luz. Entonces dejamos al fosforito un instante antes de apagarse, como queda chiquitito así, que es apenas una cosita. El Señor quiere que le demos lugar, que le demos oxígeno, como cuando prendemos el carbón, para que la llama crezca y podamos iluminar. Dejemos actuar todo lo que tenemos. Es como si tenemos la llave del gas en el mínimo, casi cerrada. El Señor quiere que la pongamos al máximo que tenemos, nunca se acaba. No es como vaca muerta que en algún momento se va a terminar. Acá nunca se va a terminar. Dios es eterno y nos dio una vida eterna, porque Él es eterno, el dador de la vida. Nosotros tuvimos un comienzo en el día que recibimos a Cristo y ahora vamos a vivir por la eternidad. Él ya estaba desde siempre. No nos entra en la mente esto, ¿no? De que la única manera de tener una vida eterna es teniendo al Dios eterno. Y qué misericordia, qué gracia, qué medida de su gracia, como leímos recién, nos dio, que a seres miserables, apartados de lo que Él quería, hizo venir a su Hijo, hacerlo poco menor que los ángeles, como celebramos el 25, para alcanzarte a vos y a mí. Y morir después de cumplir con toda la ley de Dios. Qué hermoso es esto. Y dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 5:9, seguimos leyendo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que hace el pecado es infructuoso. Tiene fruto de maldad, pero es infructuoso para lo eterno, para lo que sirve, para lo que Dios lo diseñó. Nosotros no estamos para eso. Cualquier cosa que hagamos con el mundo es infructuoso para Dios, por más que el mundo diga que somos exitosos. Ojo, podemos ver tanta gente que se cree exitosa en el mundo, pero están vacíos. No saben qué va a pasar después de la muerte. No saben qué va a pasar con su alma. Y dice, sino más bien reprendedlas. Tenemos que confrontar las obras del mal. Porque ya el Señor nos dio todas las herramientas para vencer esos impulsos que vienen para hacernos volver atrás. Tenemos que confrontar. Reprenderla quiere decir confrontar. Hacerle frente. Dice la palabra que si hacemos frente a Satanás, él huirá de vosotros. Lo que pasa es que muchas veces lo vemos grande y hacemos un tibio intento y después cedemos. Pero las fuerzas no son nuestras, son del Señor. Y si lo dejamos a Él, vamos a vencer cualquier problema que podamos tener. Y el 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso el mundo odia la luz, ¿no? Porque le pone en manifiesto sus obras que son malas. Entonces, por eso lo que hacen la mala vida es de noche, o con esa luz negra, ¿no? Qué paradoja, una luz negra, una luz que no alumbra, para que no puedan ver lo vergonzoso de sus hechos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Si hacemos las obras de la tiniebla, somos necios y debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. En otro pasaje dice redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Somos insensatos cuando no conocemos la voluntad de Dios. Podemos ser insensatos también conociéndola y no practicándola. Ojo con eso, ¿no? Aquellos que tenemos muchos años de vida cristiana, como decía Mirta, es una lucha, ¿no? Es una lucha. Tantos años de vida cristiana y muchas veces nos comportamos como niños en la fe, ¿no? Volvemos al día que recién nos convertimos y no crecimos nada. Somos por ahí, como en mi caso, una persona de 54 años de vida cristiana que vive como un bebé de meses. Qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio. Debemos brillar como luces. Debemos dejar que esa luz... Había un corito que nos enseñaron, que siempre me acuerdo, en Lapen, el primer campamento que fui. Esa lucecita mía la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. No dejaré que el diablo... Y nos enseñaba con una vela para soplar. Rubén del Rey, un gran pastor de chicos, un maestro, tenía esa sensibilidad y él nos predicó ese campamento que no me voy a olvidar nunca, con 9 años, con el himno ese, un día que el cielo su gloria marcaba, ¿no? Y cada día nos enseñaba una estrofa, después el coro y nos predicó con eso, y fue una bendición muy grande. Pero no debemos apagar esa luz del Señor en nuestra vida. Vamos a apurarnos un poco. Colosenses 3:12 dice: somos santos de Dios, vamos a ver ahora, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios, ¿qué dije yo? Otra vez, perdón, Colosenses. Perdón, hoy estamos dormidos. 3:12. Ahí está, ahora sí, perdón. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Lo leemos de nuevo? Terrible, ¿no? No es un trabalengua, ¿eh? Cada una de esas es una lucha. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ya somos santos y amados. Falta que nos vistamos como eso dice acá Pablo. Lo tenés ahí. ¿Por qué no lo usás? Vivís con los harapos del mundo, teniendo la vestidura regia de hijos del rey. Y dice, como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y acá viene algo que es muy difícil, ¿no? Porque somos todos distintos, como decíamos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Acá yo le pongo una coma. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, y acá Pablo pone un punto, y con mayúscula empieza, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué parámetro? De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar al que nos ofendió, por más que Él no haya pedido perdón, ¿eh? No quiere decir que tengo que esperar que no, me quedo acá hasta que me venga a pedir perdón y ya está. Tengo que ir yo, agachar la cabeza como si yo hubiera cometido el error. De la manera que Cristo, qué tremendo es esa medida. Hacedlo vosotros. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está la manera. Si no nos vestimos de amor, nunca vamos a poder perdonar realmente.
Siempre va a quedar el recuerdo, pero aquel día en el año 15 de septiembre del 73 me dijiste eso y era mentira. Y el Satanás te va a poner eso. Si no nos vestimos de amor y perdonamos. Debemos santificarnos. Somos santos de Dios, pero debemos santificarnos. Ahora sí, 1 Tesalonicenses 5:23. Tesalonicenses, 5:23. Vamos a leer el 22, porque es una síntesis de lo que venía diciendo. Absteneos de toda especie de mal. Pone un punto. Absteneos de toda especie de mal. Esa debe ser nuestra aspiración, ¿no? Y el 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, quita todas las asas que tenemos, todas aquellas cosas que nos pueden señalar, todo lo que puedan decir de nosotros. Nadie va a poder decir nada, no van a tener dónde agarrarnos. Por eso quiere decir irreprensible, que no tiene nada de dónde agarrarnos, porque hacemos las cosas como Dios quiere, bien, sin dobleces, a la luz, no a escondida, no cuando no hay nadie. Entonces nadie se enteró porque Dios está con nosotros y Dios lo ve todo. Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, fieles que os llama, el cual también lo hará. Si nosotros lo buscamos, lo tenemos. Ya lo tenemos que hacer. Debemos santificarnos. Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. El cuerpo donde manifiesta las cosas, el alma donde están los sentimientos, ¿no? Y el espíritu. El espíritu ya lo tenemos, por eso Pablo lo hace al revés. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero Pablo acá dice espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu ya está santificado, ya somos posicionalmente santos, ya somos posicionalmente perfectos. Ahora falta nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben ser santificadas. Entonces nuestro cuerpo va a manifestar todo eso que fuimos sanando. Es al revés, ¿no? El Señor ya, nuestra alma la confió. Ahora tenemos que hacer nosotros todas las herramientas que nos dio para ir mejorando y ser santificados. Y voy a leer quiero leer un versículo también en 2 Corintios que es muy bueno. 2 Corintios, y vamos a leer primero desde el 2 Corintios 6, desde el 16. Y está escribiendo acá y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Tenemos al Espíritu Santo desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo que les prometió a los discípulos, no os dejaré solos. Lo tenemos. Y sigue, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está en Isaías, ¿no? Lo que leía Pablo, ¿no? Gran conocedor de la palabra. Y el 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. Si somos indolentes, si no tenemos temor de Dios, acá no se refiere a miedo, sino se refiere a un temor reverente, al reconocer
que es Dios. Ese es el temor. No el pavor que tenían los judíos cuando Moisés estaba en el monte y salía fuego y temblaba todo, que le dijeron, no, habla vos con Dios porque no queremos saber nada. Ellos sabían en su interior que eran inconstantes, que eran rebeldes y contradictores y que tenían todas las cosas malas, ¿no? Por eso no se querían juntar con Dios. Pero es terrible este versículo, dice, puesto que tenemos tales promesas, ya las tenemos. Limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que la santidad que tenemos de Dios no es santa? No, nuestra vida no es santa. La santidad de Dios ya está. Ahora nosotros tenemos que ir a eso, y ahora vamos a ver un poquitito eso, ¿no? Y procurar eso. Debemos santificarnos, ser cada día un poco mejor, ir creciendo en esto. Y en Colosenses 2:8 volvemos. Colosenses, ahora sí, 2:8. Dice acá Pablo, digo desde el 8 para ir al 9, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Le suena conocido eso? ¿Cuántas cosas raras escuchamos en la radio? Gente que se dice que son enviados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Terrible, ¿no? Muchas veces miramos lo que viene, lo que hay en las redes. Ojo con las redes, que tenemos todo lo bueno, pero también tenemos lo malo y lo peor. Hay que discernir cuando utilizamos las redes. Y el filtro es la palabra de Dios. No hay otro filtro, ¿no? Ahí está todo el consejo de Dios, ya lo tenemos. No hay nada nuevo. No hay ningún profeta que traiga una profecía nueva, una interpretación nueva. Lo que falta es lo que están en las profecías que todavía no se cumplieron. Todo lo demás está acá, como Dios quiere que andemos. Y el 9 dice, Colosenses 3:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Estamos completos. A veces creemos que tenemos un problema, lo tenemos humanamente, pero en Él estamos completos. Si vamos a Él va a completar lo que nos falte hasta el día que nos venga a buscar y nos haga perfectos totalmente. Debemos perseguir la perfección. Y eso lo podemos ver en Filipenses 3:12-14. Un conocido pasaje que me encanta porque me alienta. Me alienta saber esto. Vamos a leer desde el 10 porque es tremendo. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, decía Pablo, ¿no? Y podemos decir nosotros, si llegásemos a la resurrección de los muertos, porque no lo sabemos, ¿no? ¿Quién va a quedar vivo o si estaremos vivos o si nos va a resucitar el Señor cuando vuelva? Dice Pablo, acá viene mi aliento, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús.
No que lo haya logrado. Si Pablo dice esto, ¿qué queda para mí, no? Pablo, con todo lo que hizo, con todo lo que fue, con todo lo que sufrió por el Evangelio, ¿qué me queda a mí? Entonces, eso me alienta para seguir intentando, ¿no? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, versículo 13, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Apuntar alto, apuntar a la perfección. Porque si apuntamos a algo medio, seguro no vamos a llegar a nada, vamos a hacer menos. Si apuntamos bien alto, vamos a ir creciendo cada día un poquito. Y esto debe ser la manera de perseguir la perfección como cristiano. Como tenemos el alma perfecta, que nuestra vida, nuestro andar, nuestro alma y nuestro cuerpo persigan la perfección en nuestro andar diario. Entonces los demás van a ver algo distinto. Y por último, Colosenses 1:27. Vamos a leer desde el 24 para llegar al 27. Ahora me gozo en lo que padezco. Pablo está hablando, ¿no? Y cada uno de nosotros, de acuerdo a la medida que Dios nos permite pasar, podemos decir lo mismo. Tenemos problemas, tenemos vicisitudes, tenemos cosas que nos pasan. Ahora me gozo en lo que padezco. Debemos ser como Pablo, en que se goza en padecer un poco, ¿no? Dice, por vosotros. Y cuando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La antigüedad no tenían el conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? Hay un libro de Eric Sauer que se llama La aurora de la redención del mundo, que habla de que en la antigüedad veían algunas cosas y no entendían lo que era la hebra de la gracia, la iglesia, cosa que nosotros la tenemos completa, la sabemos toda, la tenemos completa la Biblia, no tenemos excusa, ellos no la conocían, ¿no? Dice, a sus santos, nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo. Perfecto en Cristo, no por nuestras fuerzas. No es porque nosotros lleguemos a ser perfectos por la nuestra, sino porque ya somos perfectos en Cristo. Tenemos las herramientas. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. ¿Escuchan esto? Según la potencia de Él en nosotros. Así trabajó Pablo, hizo todo lo que hizo. Nosotros podemos hacer lo mismo. La cual actúa poderosamente en mí. ¿Y puede actuar en vos también y en mí la fuerza de Cristo? Sí, que puede actuar. Si lo dejamos, si no lo tenemos apagado el Espíritu Santo, si lo dejamos actuar. Vamos a leerlo de nuevo. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la herramienta que Pablo tenía, la potencia de Dios. Ningún argumento, ni ningún ejercicio extraordinario, ninguna meditación trascendental, ni ningún om, ni nada de esas cosas que la nueva era presenta ahora. Ojo que eso está de última, en todos lados, hasta en los viveros. Si ven los viveros, venden Buda, venden cosas. Está por todos lados, queriendo meter el misticismo y la nueva era. No cambió en nada, pasaron 2025 años y estamos igual, con los mismos problemas, disfrazados de otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos el mismo problema.
pero también tenemos las mismas herramientas. Dios nos dejó de tener potencia para actuar. Los que somos reticentes a buscarlo somos nosotros, que queremos hacerlas por las nuestras y cuando ya estamos destruidos, aniquilados por el piso, recién ahí lo buscamos, ¿no? Recién ahí lo buscamos. Para terminar, estuvimos hablando de lo que tenemos la nueva vida en Cristo, pero la debemos buscar porque todavía está el viejo hombre luchando para no dejarnos actuar. Y vamos a leer que todo lo nuestro viene como regalo suyo, pero debemos adquirirlo. Segunda Pedro, un hermoso pasaje, tremendo el cambio de Pedro, me encanta. Hace un resumen. Pedro leyó las cartas de Pablo y el Espíritu Santo lo utilizó para que él le hable también a los judíos de lo que es la iglesia, para que tengan la posibilidad de creer. Y hoy día vemos que hay muchos judíos que creyeron en el Mesías. Y ellos no van a padecer lo que van a padecer los judíos. Van a ser arrebatados junto a nosotros y van a ser participantes de la vida en Cristo. Y van a ver desde arriba cómo los otros judíos que no creyeron van a padecer por no hacer caso a lo que Dios quiso, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Vamos a leer este pasaje que es hermoso, que dice 2 Pedro 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Qué implica esto? Que debo conocerle, debo leer su palabra, debo meditar, debo tener cada día un rato con el Señor, porque Él quiere que lo involucremos en cada cosa de nuestra vida. Quiere estar, Él nos hizo. Él es dueño de todo, Él nos da todo y quiere que le demos lo que a Él le corresponde. Nos ha dado, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas como las que leímos, ¿no? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, que es lo que nos hace pecar. Satanás nos tienta y la concupiscencia nuestra nos hace pecar. Porque cuando somos tentados podemos rechazar, pero la concupiscencia dice, mira qué bueno, esos 5 segundos, nos olvidamos de la consecuencia. Y el 5 dice, vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es excelencia. Debemos procurar la excelencia, ser mejores, crecer, cada año ser distinto, un poco mejor. Lo que decía Pablo, no que ya lo haya logrado. Pablo, que tenía todos los títulos humanos que podía haber, decía, prosigo a la meta. Añadir a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Es una lucha diaria mía, ¿no? El dominio propio. El dominio propio es terrible. Cuando me subo al auto es terrible la lucha. Y estos días de Navidad que andaban todos enloquecidos, para mí fue una lucha. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? ¿Qué es? A ver, que alguien me diga, ¿qué es afecto fraternal? El amor entre los hermanos. Decimos fraternal para no decir el amor a los hermanos, ¿no? Para que alguno por ahí no lo entienda y vea que como lo trato así, no dice amor al hermano, dice amor fraternal. Es eso. ¿Amamos a los que no nos aman? Pregunta para meditar. Porque si estas cosas están en vosotros, no que están un poquito, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la síntesis terrible de todo esto, de cómo debemos vivir la vida cristiana. Es una lucha de todos los días, de reflejar lo que mostramos en el bautismo, todos los que fuimos bautizados, tenemos esa lucha, ¿no? Y para no perderla, peor, debemos ir cada día al Señor y buscar en su palabra y orar y pedirle fuerzas, y como los discípulos, que no nos falte la fe, ¿no? Que no nos falte la fe para hacer lo que Él espera de cada uno de nosotros, y como dice Pablo, sí, proseguir. No importa que hayamos tenido una derrota, nos levantamos y seguimos, ¿no? Seguimos. El Señor nos perdona, está sentado a la diestra hasta que el Padre diga es ahora y vuelva. Y como dice Pablo en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados y vamos a disfrutar de la herencia que tenemos desde el día en que creímos en Cristo como Salvador, que fuimos adoptados como hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga ahora al meditar en esto y que podamos tener un año de más victoria que de derrotas y una vida cristiana donde procuremos estar un poco más cerca de la excelencia, que es lo que fue el diseño que Dios pensó para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga.